Bueno, a ver, y vamos a ¿Sí? iniciar el seminario. Muy bien, a partir de ahora está en vivo. Tienen que admitirnos. Bueno, entonces se puede venir acá, ¿no? Lo que hacemos lo demás es apagar micrófono, me parece, ¿no? Sí. Sí. Vamos a esperar un minutito que siga ingresando la gente porque el sistema de Zoom demora un poquito. Bueno, si le parece, doctor Garmendia, empezamos. Muy bien, buenas tardes para todos. Antes de comenzar con la conferencia de hoy, les voy a explicar cómo funciona el sistema del webinar. Es como un Zoom, pero con la particularidad de que los participantes o que son espectadores no van a poderse ver ni escucharse en la pantalla, nos van a ver estilo televisión, y la comunicación con los panelistas va a ser por escrito, es decir, a través de un botón que hay debajo de las pantallas de todos, que está señalado como preguntas y respuestas, o questions and answers, si la versión del Zoom que tienen es en inglés. Vamos a funcionar de la siguiente forma: vamos a ir presentando a cada panelista que va a hacer su exposición, y al final de todas las exposiciones leeremos las preguntas que estén a través de este sistema de preguntas y respuestas. Lo que sí les pedimos es que cuando hagan las preguntas se identifiquen si es que ingresaron con un usuario que no es el nombre de ustedes. Así que sí, sin más preámbulo, les damos la bienvenida y le voy a dar la palabra al doctor Mario Garmendia, decano de nuestra facultad. Señor decano. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes a los panelistas, con el especial agradecimiento por la participación en este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho. Los panelistas que integran o que van a ser parte de esta conferencia del día de hoy, podría decir que son todos de la casa, aunque en esta afirmación no estoy cometiendo el error de no referirme en particular a Elías Mantero, a quien también consideramos un profesor de la casa. Ya nos ha visitado en algunas oportunidades, en ocasión de la presentación de la revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, además de ser un muy buen amigo personal e institucional, diría. Así que a Elías muy especialmente le agradezco que tan generosamente nos dedique su tiempo, nos dedique su participación en esta conferencia. Y además, naturalmente, tenemos que destacar la participación de nuestro rector, el doctor Carlos de Cores, que precisamente va a ser quien abra esta conferencia del día de hoy. Voy a presentarlo brevemente. El doctor Carlos José de Cores Helguera es doctor en Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, es profesor de alta dedicación, director del Departamento de Derecho Privado y director de la Maestría de Derecho Contractual, Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay hasta 2019. Es profesor agregado de Derecho Civil y miembro alterno de la Comisión Académica de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Montevideo, miembro de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, miembro de la Academia de Ius Privatistas Europeos, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado,
ex miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para la educación terciaria privada, profesor visitante de la Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, miembro del Colegio de Docentes del Doctorado de Derecho Privado Comparado Procesal Civil y de la empresa de la Università degli Studi di Milano, y, bueno, como adelantaba, rector de la Universidad CLAE. Así que le dejamos la palabra al profesor De Cores. Bueno, muchas gracias, señor decano. Un agradecimiento a los asistentes y a mis compañeros panelistas, tanto a los compañeros que están en la docencia en la Facultad de Derecho de CLAE, como al querido amigo Elías Mantero. Hago mías las palabras del decano. Le agradezco a la facultad, en la persona del decano y en la persona de la secretaria Gabriela Iparraguerre, esta invitación a participar en este evento que contribuye a la conmemoración de los 10 años de la Facultad de Derecho del CLAE, en lo que tiene que ver con un tema que me es particularmente, digamos, importante, que es la visión del derecho civil de la ley de urgente consideración. Yo voy a empezar por hablar unos minutos nada más, porque tenemos poco tiempo, sobre uno de los temas que vamos a hablar, o sea, hablaremos del tema de las donaciones en la LUC, hablaremos también del tema de las prescripciones y del tema de los arrendamientos, que yo creo que son, desde el punto de vista del derecho privado, digamos, las normas más importantes de la LUC. Me voy a referir yo al tema de las donaciones que trae la ley de urgente consideración. En realidad va a ser muy breve mi intervención, porque pasa una cosa, digamos, bastante curiosa. O sea, en realidad no hay nada que comentar sobre donaciones en la ley de urgente consideración, porque lo que había era un artículo en el proyecto de LUC, que fue, digamos, retirado en el proceso legislativo parlamentario, ¿no? Quiere decir que, en realidad, alguno dirá, ¿por qué estoy hablando de esto? Pero en realidad quería hablar de esto porque es algo muy importante que a todos los que nos están escuchando, que son juristas, o sea, profesionales del derecho, les tiene que importar. Y si bien no hay una solución, o sea, este tema ha sido retirado de la ley de urgente consideración y por lo tanto no es derecho positivo en este momento, no hay duda de que en breve plazo seguramente lo va a hacer, porque hay una voluntad expresada en todos los ámbitos legislativos para tratar este tema, al cual me voy a referir en forma puntual. Incluso en la posible reforma del Código Civil, que está en la agenda parlamentaria, este es uno de los temas que está claramente. Yo voy a compartir acá la pantalla para mostrarles el artículo 486 del proyecto. Repito, este artículo fue retirado, o sea, no existe más. Pero ¿qué decía, no? Decía que la acción de reducción de donaciones inoficiosas, a que refiere el artículo 1639 del Código Civil, solo alcanzará al donatario y a sus sucesores a título universal. ¿Cuál es el problema que abordaba este artículo? Como ustedes saben, el causante, todas las personas, todos nosotros, el día que nos muramos y nos convirtamos en causantes, se abrirá nuestra sucesión y allí habrá un potencial conflicto entre aquellas personas a las cuales les hubiéramos donado en vida bienes y nuestros herederos legítimos, las personas legitimarias que tienen derecho a una parte
de los bienes y que no pueden ser privadas de ellos de acuerdo a normas de orden público derivadas de las políticas públicas en materia de derecho privado que el país tiene, ¿verdad? Entonces, todos recordamos seguramente de la facultad esta temática que se estudia básicamente en contratos, ¿verdad? Y donde tenemos el posible conflicto, ¿verdad?, entre legitimarios de un causante y donatarios que han recibido bienes de ese mismo causante. Si las donaciones realizadas por el causante exceden una parte fijada, la parte de libre disposición, entonces la donación es excesiva, es inoficiosa y puede ser reducida, ¿verdad? La problemática que se presenta es qué sucede si en ese juicio, en esa acción de reducción que los herederos legítimos inician contra el donatario o los donatarios, ¿qué ocurre si el donatario es insolvente? ¿Verdad? ¿Es insolvente por qué? Bueno, en el caso puntual, ¿verdad? Porque el bien donado, el bien inmueble, por ejemplo, ¿no? O mueble puede ser, pero bueno, pensemos en un inmueble, ese bien ha sido enajenado a un tercero, ¿verdad? Es decir, ese donatario ya no tiene responsabilidad, no puede responder. Obviamente, si tiene bienes en su patrimonio, no tenemos ningún problema, tendrá que responder por la devolución del exceso, que está demostrado en el juicio de reducción de la donación inoficiosa. Si tiene bienes responderá, pero el problema es si es insolvente, y particularmente si es insolvente porque ha enajenado a un tercero el bien recibido por la vía gratuita, de donación, ¿verdad? Y allí, como ustedes seguramente recuerdan, hubo, digamos, secularmente una discusión en nuestra doctrina que se preguntaba si los legitimarios tenían acción directa contra el tercero adquirente del bien donado, es decir, aquel tercero que hubiese adquirido, por ejemplo, por título de compraventa y modo tradición, que hubiese adquirido del donatario el bien donado por el causante, ¿verdad? Y allí hubo una discusión. Recuerdan que estaba en juego el artículo 1639 y 1640, de los cuales se deduciría que las acciones de reducción por donaciones inoficiosas solamente tienen como legitimados pasivos a los donatarios, porque allí prevé la situación en la que el donatario es insolvente y las consecuencias son que, digamos, hay un perjuicio para los demás donatarios y para los coherederos legítimos, pero no contra el tercero adquirente. Y por el contrario, el artículo 1112 del Código Civil, que está en sede de colación, que prevé, sí, que digamos, el legitimario, en el caso de la colación, puede, en caso de que sus coherederos, digamos, no tengan bienes, ir contra el tercero adquirente del bien inmueble donado, ¿no? Bueno, allí hubo muchas posiciones, mucha discusión, que sería absolutamente imposible, digamos, reproducir aquí, pero justamente lo que pretendía este artículo 486 era dilucidar ese problema, estableciendo que el tercero adquirente del bien donado, o sea, el tercero que había adquirido del donatario por título oneroso el bien donado, no era legitimado pasivo de esta acción, ¿no? Como ven acá, dice: la acción de reducción de donaciones inoficiosas solo alcanzará al donatario y a sus sucesores a título universal, pero no a un eventual adquirente por vía particular, por vía de compraventa tradición o título y modo, digamos, que pudiera haber adquirido el bien. ¿Qué se buscaba con esto? Bueno, digamos, solucionar un problema real que todos conocemos que existe en nuestro mercado, que es el de que cuando un escribano estudia los títulos de un, voy a
dejar de compartir la pantalla. Cuando un escribano estudia los títulos de un inmueble y encuentra en la cadena dominial un título de donación, bueno, observa ese título y hace difícil su adquisición por terceros porque, evidentemente, por las características de la acción de reducción de donaciones inoficiosas, la misma está abierta, digamos, hay que esperar a que el causante, a que la persona que hizo la donación fallezca, que pasen los 4 años, que la ley prevé, bueno, y eso genera una ventana que a veces es de décadas, en la cual el inmueble prácticamente está fuera del comercio, lo cual motiva a su vez que ya en la práctica notarial y comercial, inmobiliaria, ya las partes prevean que si quieren hacer una donación, no la van a documentar como tal donación, sino como una compraventa, lo cual implica una simulación, como todos sabemos, específicamente una simulación relativa objetiva, con lo cual, digo, se genera evidentemente dificultades para una contratación inmobiliaria sana y transparente, ¿verdad? Entonces, con ese objetivo se había incorporado esta norma, pero fue retirada. ¿Y retirada por qué? Y entonces acá, en estos 2 minutos finales que me indican que tengo, es el mensaje final, ¿no? O sea, en definitiva, esto no está resuelto, pero este problema está planteado, ¿verdad? Y en particular, en estos 10 años de la Universidad CLAE, yo quisiera, 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, yo quisiera transmitirle a los que nos están escuchando la importancia de reflexionar y discutir, digamos, comunitariamente este tema, porque acá ustedes saben que la Universidad CLAE tiene una visión humanista, ¿sí? En este caso una visión humanista del derecho, que se refiere específicamente a la Facultad de Derecho. Y acá evidentemente está en juego una confluencia de perspectivas, ¿sí? Por un lado la perspectiva del mercado, sí, evidentemente, del comercio jurídico, ¿verdad?, que requeriría, digamos, este tipo de normas para darle seguridad y transparencia a la cadena comercial. Pero por otro lado, está también la protección del ánimo gratuito de las personas, que representa, digamos, una de las partes más nobles de la persona, del espíritu de las personas, y que el derecho tiene que tutelarlo y darle un marco adecuado. Y además, la problemática de la protección de la familia, ¿verdad? Digamos, dinámicas que exceden totalmente lo que es la dinámica del mercado, la dinámica onerosa de compra y venta de los bienes por un precio, ¿verdad? Por lo tanto, en una sociedad que busquemos que sea una sociedad integrada, una sociedad en la cual los valores tengan importancia, bueno, darle el debido peso no solamente al mercado inmobiliario, sino también a las relaciones de familia, dentro de las cuales hay, digamos, legitimarios que merecen ser tutelados en la protección de quedarse con algunos bienes que les signifiquen una forma de congrua sustentación, ¿verdad? Y a su vez también la protección de aquel espíritu digamos, de gratuidad que integra sin ninguna duda, digamos, el abanico de actitudes de las personas, de los seres humanos, ¿verdad? O sea, muchas veces, y termino acá, muchas veces miramos la problemática social con una mirada reductora, y miramos todo como si fuera un tema de mercado y de precio de las cosas y de compraventa de las cosas. No todo está en venta, no es solamente la compra y la venta lo que tiene que preocuparnos, incluso como juristas, sino tenemos que aprender necesariamente a tener una mirada integrada que por supuesto nos va a llevar a situaciones de mayor complejidad, pero sin ninguna duda a una visión superior de lo que es el derecho. Bueno, no me quiero exceder,
Les agradezco por la atención y le cedo la palabra al siguiente participante. Muchas gracias al profesor Carlos de Cores. En el orden que estaba fijado, le corresponde ahora hacer uso de la palabra al escribano Jorge Machado, cuyos antecedentes voy a presentar brevemente, sus antecedentes académicos. El escribano Jorge Machado es escribano, es docente e investigador en Derecho y en particular en todas las áreas del Derecho Civil y Derecho Cooperativo. Cuenta en su haber con aproximadamente 200 publicaciones de doctrina y notas de jurisprudencia, principalmente en Uruguay, pero también en España. Es autor de 9 libros de distintos temas jurídicos en los que concluye investigaciones, la mayoría con varias ediciones y reimpresiones. Colaboró en la tarea legislativa como asesor en múltiples oportunidades, explicando y redactando normas, entre las que se destacan buena parte de la Ley de Marco Cooperativo, 18.407, y en especial de su artículo 9, donde se reglamenta el acto cooperativo, dando lugar al nacimiento de un negocio jurídico nuevo, cuya causa no es gratuita ni onerosa, norma que coloca a Uruguay en primer lugar en la materia. Su actividad se desarrolla fundamentalmente como asesor de empresas y colegas desde hace ya muchos años. Al escribano Machado, a quienes también tenemos el gusto y el honor de contar entre nuestros docentes, le dejamos la palabra y también le agradecemos su participación en este ciclo de conferencias. Jorge. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Integrar un panel tan importante me pone un poco inquieto. Vamos a tratar de estar a la altura. Una noticia de último momento que recibí, para mí, porque la recibí recién, dirigida a quien me precediera, a Carlos de Cores. El 13 de este mes ingresó el mismo proyecto, ya tiene estado parlamentario. Lamentablemente lo presentaron exactamente igual. En el periodo anterior, el mismo Partido Nacional había planteado otro proyecto que lo había redactado yo, que no derogaba el artículo, sino que lo sustituía por otro, en esencia dirigido al mismo fin, pero hacíamos exclusión, o sea, limitábamos el alcance únicamente a los negocios a título gratuito. Creo que era más efectivo, vamos a decir, porque no estábamos tocando el código y al legislador tocar el código lo asusta. Pero bueno, el que tiene estado parlamentario es el mismo que estuvo en la luz. Me lo terminan de confirmar porque yo no estaba enterado. Y ahora yo no voy a hablar de este tema. Veremos qué pasa, ojalá haya suerte y se apruebe tal cual entró. Yo voy a hablar simplemente, voy a dar un sobrevuelo sobre los cambios que hubo en materia de prescripción adquisitiva, donde en realidad lo que se hicieron fue modificar algunos artículos a los efectos de acortar, si tengo suerte que me cambie, bueno, ahí cambió, a los efectos de acortar los plazos. Estamos por encima, igual que la mayoría del derecho comparado. Estos son los artículos que se cambiaron, la mayoría son para acortar los plazos, hay alguna adecuación, que las vemos ahora en un momentito, vamos a ir medio rapidito, porque esto es muy simple, pero es largo. El 1150, que habla de la acción de pedir la partición, en realidad la prescripción de la herencia, simplemente el cambio que tiene es que donde decía 30 años, que era el plazo anterior de la prescripción extraordinaria, pasó a 20 años.
este artículo, la peculiaridad que tiene es que sean bienes muebles o inmuebles los que integren la masa hereditaria, todos necesitan 20 años, vamos a decir, o sea, no se pueden prescribir los bienes muebles que integren la herencia por un plazo menor a 20 años, cuando en realidad el plazo actualmente, y que no cambió, es de 3 y 6, según se cuente con buena fe y justo título o no se cuente. En este artículo, sinceramente, no se sabe qué se quiso hacer, porque la idea era sacarle el plazo de 45 años para los bienes propiedad de los gobiernos departamentales, antiguamente municipios, pero en realidad acá no se termina a sacar porque si bien se agrega la referencia a gobiernos departamentales en un inciso primero, luego se pone con excepción de las tierras públicas, donde se le cambió el nombre, se dejó de usar la terminología que se usaba en el Código Civil. No es tan grave, pero no es de buen recibo. Y luego, cuando habla de las tierras públicas prescribibles, que me imagino que es el dominio privado del Estado, porque el otro no es prescribible, quedó confuso. Para el que no lo sabe, quedó confuso. Y luego dice que pasado 20 años, vamos de 30 a 20, nuevamente, quedarán al abrigo las pretensiones del fisco. Por lo tanto, quedamos en la misma situación que antes. Se aplica solo para los bienes que tienen salida fiscal y no para los que tienen salida departamental. Es una lástima que lo hayan dejado a medio camino. En materia de prescripción adquisitiva ordinaria, la que siempre fue de 10 años, pero que antiguamente cuando la persona contra quien se prescribía estaba en el exterior, podría llegar a 20 años, vale decir, se contaban cada 2 años de ausencia como uno de presencia. Bueno, se eliminó la distinción entre ausentes y presentes y ahora en todos los casos se prescribe por 10 años, sin importar el lugar geográfico en el que se esté encontrando. Aclaro, ausente lo definía el 1205, que al tornarse inútil fue derogado. Ausente no tenía nada que ver con el instituto de la ausencia, que está en el Código Civil. El ausente era la persona que estaba fuera del país. ¿Está? Si yo me iba 2 años al exterior, esos 2 años se me contaban como uno para completar los 10. O sea que acá no cambió el plazo, pero por más que viaje la persona o se vaya a radicar en el exterior, van a ser 10 de cualquier manera. El 1206, que hace referencia a la prescripción ordinaria, también la actualmente de 10 años, con justo título y buena fe, exige, cuando hay sucesión de poseedores, que el segundo, el tercero y todos los que vayan ingresando, todos al principio, porque no tienen por qué mantenerlo, cuenten con buena fe, vale decir, la idea, el convencimiento de que aquel de quien se recibe es propietario. Esto había dado problemas desde hace muchos años. Yo voy revisando, encontré un trabajo que hice hace más de 20 años, porque se decía que este principio de que si no empezaban a poseer de buena fe, no permitía sumar las posesiones, miren cómo lo decía, hablaba de posesiones en términos de plural, como si fueran muchas posesiones, de los distintos casos, incluso para en aquel momento treintenal, la extraordinaria, que hoy es de 20. Esto no tenía sentido, porque en realidad se estaba hablando de sumar posesiones, como si fueran distintas posesiones. Y hay distintas posesiones cuando una persona abandona, se interrumpe su posesión, y viene otra persona y comienza una posesión nueva. Pero cuando se transmiten por título y modo, cuando hay una adquisición derivada de la prescripción, de la posesión, perdón, es la misma posesión. Entonces no podemos estar hablando de sumar posesiones, sino que son cambios de titularidad
cambios de patrimonio de una misma posesión que es la misma, por lo tanto no tenemos, era un disparate hablar de sumar posesiones, como en doctrina se manejó y por mucha gente, incluso docentes muy capacitados. Yo esto lo escribí hace más de 20 años, creo que este agregado que le hicieron al final, que está ahí en letra roja, que es justamente para decir lo mismo que yo puse en el informe, que había hecho en aquel momento en la Comisión de Derecho Civil, para mí no tenía necesidad porque para mí el tema era más que claro, pero bueno, si mantenían dudas, bienvenido sea que lo hayan puesto. Prescripción larga o extraordinaria, el 1211, simplemente de 30 pasa a 20 años para adquirir bienes inmuebles. Por el modo originario, prescripción. La excepción que está ahí, obviamente, es la de las servidumbres no continuas, como la servidumbre de paso, las que no, y las no aparentes también. Creo que lo había puesto. Ah, sí, ahí lo puse. Discontinuas lo llama la ley, perdón, me referí mal. ¿Tá? El ejemplo típico de la servidumbre de paso, que no se puede prescribir, así yo esté en posesión 1 millón de años, si pudiera vivir 1 millón de años, claro. ¿Tá? Y las no aparentes, aquellas que no hay signos de aparente, tampoco se pueden prescribir. Son las únicas excepciones de derechos reales que no se pueden prescribir hoy por 20 años. En 1215 dice, toda acción real prescribe a los 20 años, antes eran 30, y tienen unas excepciones que obviamente los tengo ahí. El 643, que es la servidumbre que se pierde por el no uso de 10 años, cualquier servidumbre. El 1204, 1212 y 1214, que obviamente es la contracara, la otra cara de la moneda de la adquisición de bienes inmuebles con buena fe y justo título, y la adquisición de bienes muebles sin contar con buena fe y justo título, porque obviamente como se puede adquirir el dominio por un plazo menor, es razonable lo que hizo Narvaja, porque esto viene de Narvaja, esto se le cambió el plazo solamente, en poner que la extinción es por un plazo menor. El 1216 dice toda acción personal por deuda exigible, y acá simplemente que antes eran 20, baja a 10, en 10 años baja, y el 1217 el derecho de ejecutar también se baja en tiempo y baja a 5 años. Por supuesto, en todos los casos, desde el momento de la exigibilidad, esto ya estaba en el código anterior, no es novedad para ambos artículos. En 1243 habla que se suspende el curso de las prescripciones de 3 y 10 años a favor de los incapaces absolutos o relativos de la herencia yacente, ¿tá? Y en los casos de adquisición de inmuebles con buena fe y justo título, y en el caso de que esté corriendo una prescripción extintiva por acción personal, por deuda exigible. Cesando la causa de suspensión, se le cuentan al poseedor o deudor el tiempo anterior a ella. Esto es normal porque es suspensión y no interrupción. Por lo tanto, el plazo que había transcurrido antes se sigue contando, ¿no? Se empieza el reloj no vuelve a cero, vamos a decir, el cronómetro no vuelve a cero. Pero transcurrido 20 años, se deja de tomar en cuenta todas esas suspensiones, y si hay 20 años desde la exigibilidad, opera la prescripción sin importar que haya menores, sin importar nada de eso, o sea que tengo un tope máximo de 20 años. Este es el artículo de la nulidad absoluta, que solamente tiene 2 cambios al final, que sigue lo que se opinaba, creo yo, de la doctrina unánimemente,
el artículo culmina en que no pueden subsanarse, y antes decía por la ratificación de las partes se elimina, porque si no pueden subsanarse, no puede subsanarse por ninguna razón, y ni por el pasaje de un plazo que no supere los 30 años, creo que decía, no lo tengo a la vista. El artículo viejo, obviamente, el artículo, Narvaja se había querido referir no a una causa que subsanara la nulidad absoluta, que nunca pudo subsanarse, sino que se refería a la adquisición del derecho por prescripción adquisitiva. ¿Tá? Creo que es una mejora del artículo, el otro podía crear confusión. Acá refiere al plazo de 4 años que se tiene para reclamar el pronunciamiento de una nulidad relativa, en caso de fallecimiento de aquel que tenía el derecho de reclamarla. Sus herederos, si son mayores de edad, gozan de los 4 años enteros o de lo que restara, si ya habían empezado a correr en vida del causante, y los menores de edad empezarán a correrle los 4 años o el remanente una vez que llegan a la mayoría de edad, pero usamos el mismo criterio que en el anterior, jamás puede pasar los 20 años en total. Por lo tanto, si llego a los 20 años y sigue subsistiendo esa incapacidad, que dio lugar a que se paralizaran los plazos, igual se extingue y no habrá más, no será posible una declaración de nulidad relativa, vale decir esa eficacia provisoria a la que da lugar el contrato relativamente nulo, va a transformarse en una eficacia permanente y tendremos para siempre un contrato eficaz que no tendrá casi diferencia con un contrato válido, más allá de que no se transforma en válido. Pero va a producir todos los efectos tal cual como si fuera un contrato válido. Se establece el 1231, es una norma transitoria que es derogada y se establece un nuevo criterio. El nuevo criterio es la aplicación inmediata de las nuevas normas y asimismo se contempla la situación de aquellas personas que pudieran resultar perjudicadas. Vale decir que como a partir de este momento, de la entrada en vigencia de la ley 24 de julio de 2020, entró en vigencia la ley y a partir de ese momento las prescripciones pasan a ser de 20 años y 10 años, respectivamente, aquellos que pudieran verse perjudicados se les va a dar un plazo especial, que en total son 2 años, pero cuidado, son 2 años contados a partir del día en que entró en vigencia la ley. No es que yo tenga siempre 2 años más, no. Son 2 años a partir del día que entró en vigencia la ley. Vale decir que para que operen las prescripciones que ya hayan operado por el transcurso de 20 años o que operen antes del 24 de julio de 2022, van a tener que esperar hasta el 24 de julio de 2022. Recién se van a operar en ese momento. Espera un segundito, a ver si... Por ejemplo, yo acá tengo que empezó a pasar el 22 del 3 de 1990, el 22 del 3 de 2020 prescribió. ¿Pero por qué prescribió? Prescribió porque acá pasaron 30 años. ¿Está? Si yo en lugar de... Si en lugar de 1990, voy a hacer el arreglo para perder menos tiempo, cambiando solo un número, 91, igual va a prescribir el 22 del 3 de 2021, que es antes del 22 de julio de 2022. ¿Pero por qué me prescribe acá? Porque a este efecto iba a prescribir ya por los 30 años. O sea, la prórroga es a favor y en beneficio de aquellos que pudieran resultar perjudicados, pero aquellos que iban a prescribir ya por los 30 años se les respeta el plazo.
No, perdón. 95 voy a poner. Voy a probar 95, a ver. 95. En el 95, obviamente, me va a prescribir, hay 27 años, no tengo 30, tengo más de 20, pero como la fecha en que operaría esa prescripción sería anterior al 24 del 7 de 2022, se me corre y la prescripción opera el 24 del 7 de 2022. Y pongo una última, voy a poner, no sé, a ver. ...2003... y ahí me va a operar el 22 del 3 de 2023, ya la prórroga no juega, porque acá son 20 años y no hay más prórroga porque si bien empezó antes de la vigencia de la ley, terminó mucho tiempo después de los 2 años después de la ley. Por lo tanto, a partir de acá siempre van a ser 20 años. Y si bien pensaba... hablar de este otro tema, simplemente lo voy a anunciar porque voy a dejar por acá, porque creo que debo estar corto con el tiempo. La verdad que no lo conté. Simplemente vamos a decir que a partir del 22 de julio de 2022 vamos a empezar a controlar 20 años. El 24 de julio de 2022, perdón. Vamos a empezar a controlar 20 años y no más 30 los escribanos, con algunas dudas en doctrina por el tema del embargo, que es el principal de todo, pero siguiendo la doctrina de Couture, creo que podemos llegar sin problema a esa conclusión, y en el entendido de que el código no está hablando de un requisito de oponibilidad, sino de un requisito de eficacia, más allá de lo confuso que es la redacción del CQP, que merecería ser aclarado. Cualquier cosa vemos si después podemos aclararlo. Pero por ahora les agradezco y por ahora yo cedo la palabra a quien me continúe. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al escribano Jorge Machado. Vamos a empezar ahora una especie de submódulo o de módulo dentro de esta conferencia que va a estar dedicada al análisis de los cambios, de las modificaciones o de las novedades que en materia de arrendamientos introdujo la ley de urgente consideración. Y en esta parte va a comenzar exponiendo la profesora Elizabeth Anzuberro, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Montevideo, profesora adjunta de Obligaciones y Contratos, Teoría de la Responsabilidad Civil, Contratos Especiales en la Universidad de la República, profesora titular de Derecho de las Obligaciones en la Universidad CLAE, profesora titular de Derecho Civil 4 en la UDE, coordinadora docente del Diploma Práctica Judicial Pericial de la Universidad CLAE, ex juez letrado de primera instancia en lo civil de 16º turno, ex juez letrado de primera instancia en lo penal de 18º turno, bueno, y ha participado como conferencista en congresos y dictado cursos de Derecho Civil en el país y en el extranjero. Así que, Elizabeth, muchas gracias también a ti por hacernos el honor de participar en este ciclo de conferencias y con mucho gusto te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, con mucho gusto estoy acá, saludo a todos los panelistas y también a todas las personas que están participando de esta conferencia. Y a mí me tocó, voy a tratar de ser lo más breve posible, de cumplir con el tiempo asignado, introducir esta ley
en lo que respecta al nuevo régimen de arrendamientos sin garantía, ¿verdad? Que opera en la ley 19.889 entre los artículos 421 al artículo 459. Primero que nada tengo que hablar del espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma, el espíritu de la ley, ¿verdad? La exposición de motivos, la que se aplica precisamente es la exposición de motivos presentada en su oportunidad en el año, hace 10 años, en el año 2010, por el actual, hoy presidente de la República, doctor Lacalle Pou, que precisamente es prácticamente el mismo texto legal y la misma exposición de motivos que en esa oportunidad fue presentado, que se presenta ahora en esta oportunidad. Entonces, ¿a qué se refiere esta ley? Se refiere en lo que tiene que ver con los arrendamientos, ¿no? Con los arrendamientos sin garantía. Primero que nada, se trató de buscar suplir o tratar de solucionar de alguna manera el déficit habitacional existente. También lo dice la propia ley. Elizabeth, sí. te interrumpo porque no sé si es que me pasa a mí, ¿se está escuchando más bajo? ¿Se bajó el volumen? Escucha más bajo, sí. Ah, bueno, a ver si me acerco más. Se te corrió el micrófono. ¿Puede ser? Ahora, Ahí me parece que está un poquito mejor. A ver, déjeme ver un poquito. Ahí. Ahí Gracias, sí. perdón. Ahí, Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora ¿siguen escuchando bien? Perfecto. Sí. Entonces, este régimen de arrendamiento sin garantías trata de favorecer a aquellas familias, por ejemplo, que tienen capacidad de pago en cuanto a pagar un alquiler, pero no tienen acceso a las garantías y están sometidos precisamente a erogaciones muy grandes para poder conseguir una garantía, por ejemplo, a través de las compañías de seguro, etcétera. Entonces, facilitar de esa manera, ¿verdad?, su acceso al mercado inmobiliario, porque al no tener garantías no tienen acceso a una vivienda porque no son aceptados por el mercado inmobiliario. También trata de lograr una mayor agilidad, según la exposición de motivos, en el mercado de alquileres. Por un lado, flexibilizando los plazos contractuales, el acceso, la forma de estipular el precio, también ha sido que ahí tiene modificaciones, y también la ausencia de garantías, que fundamentalmente es lo que trata la reforma. La finalidad entonces es acercar a las partes para que convengan entre ellas, arrendador, arrendatario, de acuerdo con las necesidades de uno, las posibilidades de otros. Entonces se combina para el arrendatario, ¿verdad?, se combina la posibilidad de acceder a un contrato, a un arrendamiento sin garantías. Para el arrendador, como contrapartida, la posibilidad de acceder a plazos mucho más cortos, brevísimos, digo yo, en cuanto a desalojos y lanzamientos como contrapartida de no tener garantías que protejan su crédito, ¿verdad? Entonces, el ámbito de aplicación de esta ley es tanto material como temporal. Desde el punto de vista del ámbito temporal de aplicación de la ley, ¿qué tenemos? Se aplican los contratos de arrendamiento otorgados con posterioridad a la vigencia de la ley, o sea, con posterioridad a la vigencia de la ley 19.889. En la aplicación material, en cuanto a la aplicación material, están establecidas bases. En el artículo 421 se tienen que dar en forma acumulativa, conjunta, ciertos requisitos, ciertas condiciones, se tienen que dar todas para que pueda ser aplicado este régimen de contrato de arrendamientos sin garantías. Primero que nada, el destino. El destino tiene que ser casa-habitación. Casa-habitación tiene sus variantes, ya lo van a explicar los panelistas que van realmente que me siguen a mí, porque lo van a explicar con más profundidad. Yo tengo que hacer solamente un pantallazo. Destino casa-habitación se admite, por ejemplo, una pequeña industria o el ejercicio de una profesión universitaria, etcétera, etcétera, pero casa-habitación es el destino. En segundo lugar, ausencias de garantías en favor del arrendador. Ahí hay una discusión, pero parecería que integra el tipo de este contrato, que sea sin garantías el contrato. Hay una discusión si podría aceptarse o no, pero
lo que se ha estudiado muy poco todavía de la ley es que integra el tipo, tendría que ser un contrato sin garantías para la parte arrendadora. Como contrapartida, la parte arrendadora, como dije, tiene que atenuados los términos de desalojo y de lanzamiento, atenuados, abreviados en forma muy completa. Ustedes lo van a ver que, por ejemplo, el desalojo de vencimiento de plazo, 30 días, el desalojo mal pagador, 6 días hábiles, es muy breve, ¿no? Bien. Otra de las características que hay que cumplir, otra de los requisitos, es que el contrato tiene que ser otorgado por escrito. La escritura del contrato no significa solemnidad, sino prueba, a los efectos de la prueba y de la inscripción en el registro, porque se mantiene la cesión legal del arriendo en caso de enajenación del bien. Eso que está en el Código Civil se mantiene también en la ley. Entonces, tiene que ser inscripto en el registro ese contrato de arrendamiento para la oponibilidad, por supuesto. Pero tiene que ser por escrito, que se redacte ese contrato. En cuarto lugar, tiene que pactarse expresamente por las partes el plazo y el precio. En cuanto al plazo, se mantiene el plazo máximo de 15 años del Código Civil, establecido en el artículo 1782, pero no se establece por esta ley un plazo mínimo. No hay plazo mínimo, son las partes que van a regular ese plazo contractual. Se prevé, sí, esto creo yo que también va a ser estudiado por los otros panelistas, pero es importante para mí destacar que es un cambio bastante grande, el tema de la prórroga automática por periodos iguales, siempre y cuando ninguna de las partes en el mes anterior al vencimiento del contrato comuniquen la voluntad de no renovarlo. Exactamente opuesto al régimen del 1790 del Código Civil, ¿verdad? Eso es completamente opuesto. En lo que tiene que ver con el precio, tiene que pactarse entre las partes, ponerse de acuerdo, son ellas las que van a determinar, y puede ser tanto moneda nacional, como moneda extranjera, como en unidades indexadas, como ¿cómo se llama esto? Otras unidades reajustables, eso lo fijan las partes. Hay ciertas prohibiciones, sí, está prohibido el pago anticipado de más de un mes de arrendamiento, protegiendo al arrendatario, por supuesto. Y en cuanto al sistema de actualización de ese precio, se fija, son las partes que lo van a fijar, con la única particularidad que si no dicen nada, se va a aplicar en forma supletoria, cuando se trata de arrendamientos en moneda nacional, el régimen del reajuste y el IPC, que rige en la ley 14.219. El otro elemento fundamental que sí exige la ley para poder regirse por este nuevo régimen es el acuerdo expreso de las partes de someterse al régimen prescrito por la ley 19.889 en cuanto a los arrendamientos sin garantía. Lo tienen que pactar expresamente, porque si no, no se va a aplicar. Si no está pactado expresamente y cumplido con todos estos requisitos de los cuales hablamos, no se aplica. ¿Qué se va a aplicar? Se va a aplicar, por supuesto, la ley 14.219 y supletoriamente el Código Civil, como es ahora normalmente. Y después otra de las cosas que me parece interesante señalar en forma global es que este régimen está basado en el sistema de la libre contratación, por supuesto, y que rige la autonomía de la voluntad de las partes. O sea que hay un amplio régimen donde predomina la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de las partes para fijar el precio, para fijar el plazo, con los límites, por supuesto, de los principios generales de las leyes prohibitivas, leyes imperativas y aquellas disposiciones que puedan estar en el contrato que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Pero hay un gran predominio de la autonomía de la voluntad de las partes. Hay unas normas
que una parte de las normas establecidas por este nuevo régimen que protegen al arrendatario, como por ejemplo la ausencia de garantías, la imposibilidad de parte del arrendador de exigir el pago por adelantado de más de un periodo, solamente puedes exigir por adelantado un periodo de arrendamientos, la prohibición de elevar el monto del arriendo al final cuando se vence el contrato, la multa pactada para el arrendador que simule la ausencia de garantías, etc. Pero también hay disposiciones que están a favor del arrendador, por supuesto, en contrapartida a la ausencia de garantías, ¿verdad? La inexistencia de plazos legales, ¿verdad?, que van a ser las partes que lo van a regular, solamente está el plazo máximo, y plazos brevísimos, vuelvo a repetir otra vez, para el desalojo y para el lanzamiento. Se mantiene en esta ley la cesión legal del arrendamiento prevista en el artículo 20 de la ley 14.219, también se mantiene el trámite de la obligación y consignación del artículo 57, y también se mantiene el artículo 60 en cuanto a los administradores de bienes inmuebles, en cuanto a la representación como representantes cuando están en la calidad de administradores de bienes inmuebles. En conclusión, yo tengo que decir lo siguiente: coexisten actualmente en nuestro derecho positivo diferentes regímenes de arrendamientos respecto de inmuebles con destino de casa-habitación, y están coexistiendo a partir de este nuevo régimen. Por un lado, el régimen de arrendamientos sin garantías nuevo, de la 19.889, ¿verdad? Por otro lado, el régimen de la ley 14.219, el estatutario, pero también el régimen de libre contratación de la ley 14.219, para aquellas viviendas que son construidas o que tenían permiso de construcción a partir de junio del año 68, quiere decir que también coexiste ese régimen. Entonces es cuestión de ver, de determinar que para que realmente se aplique este nuevo régimen, las partes así lo tienen que pactar, y además tienen que cumplirse con todos los requisitos establecidos en el artículo 421 de la ley, de la LUC. Bueno, yo creo que más o menos di un panorama general y lo hice rápidamente. Le doy la palabra a mis compañeros para que sigan con la parte procesal y con la parte de fondo realmente de estos arrendamientos sin garantía. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por tu presentación. Le vamos a dar entonces ahora la palabra al profesor Eber Panuncio, que es escribano, es profesor titular de Derecho Procesal 2 en la UDE, es profesor titular de Técnica Forense en la Universidad CLAE, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Eber, te dejamos la palabra y te agradecemos también tu participación en esta conferencia. Tienes el micrófono apagado, doctor Panuncio. Ahora no. Ahí está bien. Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha. Bueno, voy a apuntar estrictamente a lo procesal para que luego el compañero Elías se dedique a los temas de fondo referidos a arrendamientos, algunos de los cuales ya mencionó la compañera profesora Elizabeth. Lo estrictamente procesal está, lo digo en general para que se ubiquen los asistentes, a partir del artículo 429. 429, ahí empezamos con el tema de los desalojos que regula esta ley, que son, en lo que se modifica, el desalojo por vencimiento de plazo, el desalojo por mal pagador, y también alguna cosa sobre el juicio ejecutivo por cobro de arrendamientos. A partir de ese artículo es todo lo que voy a mencionar lo más rápidamente que pueda. Debo decir en primer lugar que la estructura monitoria, el proceso de desalojo es monitorio, lo era hasta la LUC también. El monitorio es una estructura asentada y que viene de mucho tiempo, que la consagró el CGP,
el código regula todo lo atinente al proceso monitorio cuando estudia el proceso ejecutivo, que es como el monitorio por excelencia, y lo que hace con los restantes procesos monitorios, que son varios, entre ellos el desalojo, en el CGP, es remitirse al procedimiento previsto para el juicio ejecutivo, para no repetirlo cada vez. Utiliza el mecanismo de la remisión normativa. Eso es el CGP. Ahora, ¿qué pasa con esto? Acá lo que han hecho es, para los asuntos que se rigen por esta ley, estos desalojos que vamos a ver, se ha establecido un proceso monitorio, pero diferente al consagrado en el CGP. O tiene algunas cosas que son tal cual, las típicas, dictar sentencia inicialmente sin oír al demandado, eso es lo típico de un proceso monitorio. Si el demandado se defiende o poniendo excepciones, viene un procedimiento que prácticamente es un traslado a la parte actora, una audiencia y una sentencia definitiva que resuelve las excepciones, pero acá establecieron algunos cambios en el procedimiento, o sea que podríamos decir en términos generales que estos desalojos que estamos viendo son monitorios, pero con particularidades, una especie de subespecie de proceso monitorio, porque no es tal cual está en el CGP regulado. En el caso del vencimiento de plazo, que es el 429 donde empieza esto, como decía Elizabeth, el juez decreta en su sentencia definitiva inicial el desalojo con plazo de 30 días. En el sistema tradicional, digamos, había una diferencia entre los arrendamientos que gozaban de un estatuto protector y los que estaban en un régimen de libre contratación, y ahí había plazos diferentes. El de los protegidos era de 1 año por el tema de la estabilidad en la vivienda. Ahora de 1 año pasamos a 30 días, o sea, es brusco el cambio. Si se plantean, bueno, la sentencia inicial decreta el desalojo con plazo de 30 días, cita de excepciones, como corresponde hacer en todo monitorio. En lugar de tener 10 días para plantear las excepciones, como está establecido en el CGP, lo achicaron a 6 días. No se entiende por qué no dejaron 10, porque en definitiva no cambia nada, pero son 6 días para oponer excepciones. Las excepciones están radicalmente limitadas, antes no lo estaban. Solamente se pueden plantear las excepciones llamadas previas, que establece el artículo 133 del CGP, y la falta de algún requisito esencial, que también se mencionaba antes, de los que están incluidos en el artículo 421. Eso es todo lo que puede decir el demandado cuando plantea una excepción. Esas son las únicas admisibles. Se pueden rechazar de plano y sin sustanciación las excepciones inadmisibles, o sea, otra que no sea de las previstas, cualquier solicitud dilatoria a criterio del tribunal. Todo eso provoca un rechazo liminar. Si se plantea alguna excepción de las admisibles, hay un traslado al actor, esto sí es como antes, por 6 días, y continúa ese procedimiento que yo les decía que está en el CGP, que es una audiencia, básicamente, y después una sentencia definitiva que resuelve las excepciones. Acá lo que hicieron fue cometer un error bastante grueso en cuanto a la citación del articulado, porque se remite al procedimiento establecido en los artículos 353 y siguientes del CGP. En realidad, esos no son los artículos que corresponden, son del 354 en adelante. Bueno, pero esto es un detalle si hablamos de errores de técnica legislativa. En todo caso, es un error simplemente en la señalación de los números de artículos. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Está totalmente restringido el régimen de apelación, que no lo estaba antes. Había un artículo en el CGP, hay un artículo en el CGP que establece la apelación de distintas interlocutorias, por ejemplo. No todo es inapelable, había cuestiones apelables, si bien el régimen general era la inapelabilidad. Ahora resulta que la restricción es absoluta y solamente es apelable la sentencia definitiva que resuelve las excepciones. Así que hay bastantes cambios hasta acá. Bueno, ejecutoriado el desalojo, ejecutoriada la sentencia definitiva o no que determinó el desalojo y vencido el plazo,
el arrendador en cualquier momento puede promover el lanzamiento. Aquí también hay cambios importantes. El lanzamiento lo va a realizar el alguacil, como es de estilo, dentro de los 15 días de notificada la providencia que lo dispone. El arrendatario puede pedir una prórroga del lanzamiento, que eso es tradicional también en la vida diaria, lo vemos todo el tiempo, pero la prórroga ahora es bruscamente rebajada porque no puede ser por más de 7 días hábiles, 7 días cuando el régimen que sigue rigiendo para otras cuestiones establece hasta 120 días de prórroga, o sea, esto cambió radicalmente, 7 días solamente hábiles, se pueden pedir por una sola vez, tiene que haber una razón justificada de fuerza mayor a criterio del juez, y eso es lo más importante para ir adelantando temas. También en la etapa de lanzamiento todo es irrecurrible, o sea que no hay apelaciones posibles. Esto en cuanto al desalojo por vencimiento de plazo. Y ahora vamos al desalojo por mal pagador, por mora en el pago de los arrendamientos. 437 y siguientes de la LUC. Bueno, acá hay una novedad importante en cuanto a la constitución en mora del arrendatario, porque está prevista la posibilidad de consagrar en el contrato la mora de pleno derecho, cosa que hasta en los demás casos previstos por la ley 14219, la mora no puede ser de pleno derecho, siempre era necesario intimar al inquilino y además la intimación tenía que ser hecha vía judicial. Ahora la intimación, en caso de no haberse consagrado la mora automática, puede ser hecha por telegrama colacionado con plazo de 3 días hábiles. O sea que esto cambió radicalmente. Se constituye en mora, si no hay mora automática, por una intimación por telegrama colacionado con plazo de 3 días, y si se consagró la mora automática, no hay ni siquiera que intimar. Esto rompe o quiebra algo establecido por una ley, que es la 16.002, que estableció claramente que todas las intimaciones en general se pueden hacer por telegrama colacionado, excepto las que tienen que ver con arrendamientos. Pero esto lo modifica y aquí también ingresa el telegrama colacionado como forma hábil de constituir en mora. Una vez en mora el arrendatario, se puede presentar la demanda, que es también un proceso monitorio especial o con particularidades. La sentencia que decreta el desalojo por mal pagador lo dispone con un plazo de 6 días hábiles, el tradicional era 20, artículo 48 de la ley. La citación se cita excepciones por el plazo de 6 días también, no 10, 6 como dijimos hoy. Hay una estricta limitación de excepciones también, más o menos son las mismas que mencioné recién, las previas del 133 del CGP, la falta de algún requisito esencial que se mencionaba en el artículo 421, se pueden rechazar sin sustanciar cualquier excepción inadmisible, todo eso es más o menos igual. Si hay excepciones admisibles planteadas, hay un traslado por 6 días y se sigue el procedimiento que habíamos visto hoy, que están mal señalados los artículos. Solamente se puede apelar también la sentencia definitiva y luego que quede firme el desalojo, se puede pedir el lanzamiento. El lanzamiento se realiza dentro de los 5 días siguientes a la notificación. 5 días. Y se puede pedir prórroga por una sola vez. Hay que pedirla con 2 días antes de anticipación a la fecha fijada. O sea que esto es tremendamente rápido. Y la prórroga no puede ser dispuesta por más de 5 días hábiles. O sea que es todo muy rápido, extremadamente rápido. El juicio ejecutivo por cobro de alquileres, y me apuro para terminar, el juicio ejecutivo por cobro de arrendamientos, porque la mora permite las dos cosas, ¿no? Por un lado el desalojo por mal pagador y por otro lado el juicio ejecutivo por cobro de alquileres.
Se pueden acumular las dos pretensiones en la demanda de desalojo, pero luego se abre una pieza separada con el juicio ejecutivo. Eso siempre fue así. Acá el desalojo por mal pagador en cuanto a los rubros adeudados pueden no ser solamente arrendamiento, pueden ser los rubros, otros rubros accesorios, consumos, tributos. Ahora se incluyen también los gastos comunes, que era un tema discutible, polémico, porque se entendía quizás mayoritariamente que la deuda de gastos comunes no era indivisible con el alquiler, como sí eran los restantes rubros, consumos, tributos municipales. Ahora todo es indivisible con el alquiler y entonces se puede llegar a un desalojo por mal pagador, también por deber, por ejemplo, gastos comunes, cosa que antes para mucha doctrina y jurisprudencia no era posible, con los gastos comunes. El artículo 103 de la ley, ahora todo es indivisible. Y por último, les digo que hay un artículo 454 que se refiere a la competencia en materia de desalojo y de juicio ejecutivo por cobro de alquileres, y se dice, esto era parecido antes, pero hay un cambio que es un error de la ley, la competencia siempre la tuvieron los jueces de paz del lugar de ubicación del bien, pero esta ley dice que la competencia lo tienen los jueces de paz departamentales del lugar de ubicación del bien. Los jueces de paz departamentales no están en todos lados, están solamente en las ciudades donde hay jueces letrados. Por lo tanto, se olvidaron que puede haber fincas alquiladas en ciudades pequeñas, villas, pueblos, donde el juez competente tendría que ser el juez de esa ciudad, que no es un juez de paz departamental, es un juez de paz a secas. Acá hay un grosero error, me parece, porque no creo que la intención sea que los jueces de menor grado, podríamos decir, de paz, no conozcan en este tema. Me parece que la idea es que sean todos los jueces de paz y no solamente los departamentales. Bueno, disculpa si me pasé, para el tiempo que tenemos habría mucho más cosas para decir, pero te toca, Elías, después. Gracias. Muchas gracias, Eber Panuncio. Le vamos a dejar entonces, para finalizar, la palabra al doctor Elías Mantero, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es profesor adjunto de Obligaciones y Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor adscripto de Obligaciones y Contratos también por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor titular de Derecho de las Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Montevideo, especialista en Derecho Civil Contractual por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, maestrando de la maestría en Derecho, énfasis en Derecho Civil Contractual en Facultad de Derecho de la Universidad Católica, secretario del Instituto de Derecho Civil 2 y 3 de la Universidad de la República, secretario general de la revista Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, autor de libros y trabajos sobre la materia civil, comercial y procesal en el Uruguay y en el exterior. Es disertante habitual sobre temas de su especialidad. Así que agradeciéndole otra vez que nos esté acompañando a Elías, le dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad que es un verdadero placer, una vez más, recibir una convocatoria de CLAI, a institución a la cual aprecio, y no solo a la institución como tal, sino a ti, tú lo sabés, Mario, específicamente, y ahora con el prestigioso profesor de Cores en el rectorado, los afectos hacia esa institución crecen mucho más. Así que, y muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Voy a compartir una pantalla. Bueno, muchos de los temas de esta nueva ley ya han sido tocados por los profesores que me han precedido con mucha solvencia. Simplemente para enmarcar, esto es una nueva regulación que se aporta sobre el contrato de arrendamiento de inmuebles cuando se trata precisamente de un arrendamiento de un inmueble, cuando hay pacto por escrito y se incluye el plazo y el precio, porque así lo indican las normas para quedar comprendido de la ley, cuando el destino es casa-habitación o es un destino mixto que ahora vamos a ver, que se celebren sin garantía de las obligaciones del arrendatario, cualquiera sea la ubicación del inmueble, es decir, que se van a regir por esta ley si se dan los otros requisitos, aunque el inmueble esté ubicado en zona rural o en zona suburbana, como ya sucedía antes
para los arrendamientos urbanos, y se necesita, para que rija esta ley, es decir, como una condición de aplicabilidad de la ley, que haya una expresa adhesión por escrito al nuevo régimen. ¿Cuáles son los objetivos de la ley, de lo cual ya daba cuenta la profesora Anzuberro? Es estimular la celebración de arrendamientos, es decir, favorecer que propietarios estén dispuestos a celebrar contratos de arrendamientos con inquilino sin exigirles una garantía. ¿Por qué? Porque se percibe, o al menos eso es lo que dice la exposición de motivos, que la obtención de garantía por parte de un arrendatario dificulta enormemente la obtención de una vivienda a través de un arrendamiento. Es decir, el objetivo de la ley claramente entonces está enfocado a mitigar el factor de déficit de vivienda. Claro, ¿cómo pretende obtener este objetivo la ley? Bueno, lo pretende obtener estimulando mediante ciertas disposiciones a que un propietario, un arrendador, esté dispuesto a arrendar sin garantía. ¿Y cuáles son esos estímulos? En primer lugar, liberar absolutamente el tema de plazos y precios, es decir, que los plazos y precios pasan a la autonomía de la voluntad, aún en arrendamientos que, de no estar esta ley, quedarían comprendidos en el decreto 14/2019, donde, por ejemplo, no se puede pactar el arrendamiento en moneda extranjera y existen plazos legales de estabilidad y otras normas tuitivas para el arrendador. Otro estímulo es precisamente descartar in totum, así lo dice la ley expresamente, la aplicación del régimen tuitivo del decreto 14/2019. Y además, si uno analiza toda la economía del capítulo, se observa claramente que hay un principio de favorecimiento al arrendador, lo cual es un poco chocante, pero tiene una explicación. Es decir, uno se pregunta cómo si desde tiempos inmemoriales las normas arrendaticias tendieron a proteger especialmente al arrendatario, fruto de que evidentemente se trata de la obtención de una vivienda, ¿verdad? De una necesidad básica de todo ser humano. Las leyes históricamente, y hasta el decreto 14/2019 y leyes posteriores, tendieron a la protección del arrendatario y como contrapartida a la desprotección del arrendador. Pues bien, esta ley va en el camino inverso, pero no porque la protección del arrendador sea un fin en sí mismo, es decir, ahora quiero empezar a proteger al fuerte. No, todo lo contrario. Es decir, la ley genera un conjunto de estímulos que claramente favorecen al arrendador, pero no lo hace como un fin en sí mismo de favorecer al arrendatario, sino para estimularlo a ofrecer un bien en arrendamiento sin requerir garantía, lo que en la visión, en la teleología legal, va a favorecer nuevas instancias de arrendamientos y por tanto más vivienda para la gente. En el plano procesal y forense, ¿cuáles son esos estímulos? Bueno, se acortan, como nos decía el profesor Panunzio, claramente los plazos de desalojo. Lo más notorio es el vencimiento de plazo, ¿verdad? Que pasa de 1 año para lo que eran arrendamientos incluidos a 30 días. Se prevé una estructura monitoria con plazos más breves, ¿sí? Y un aspecto, que esto ya es forense, pero que tiene incidencia, que no es necesario acreditar el pago de tributos para promover la demanda de desalojo. En el régimen fuera de los arrendamientos sin garantía es necesario acreditar la contribución inmobiliaria y el pago de impuesto a la renta. Esta ley, en un claro estímulo también al arrendador, quizás no tan estimulante para el fisco, hace innecesario la acreditación de estar al día con estos tributos. Entonces, a partir de esta ley, como ya aproximaba también la profesora Anzuberro, va a haber 3 plexos normativos respecto a los arrendamientos claramente diferenciados y que, atención, no se interfieren unos a otros, porque la verdad que desde que salió la ley yo he escuchado todo tipo de disparates sobre qué pasa ahora con los arrendamientos sin garantía. El otro día sentí un comentario que ahora no se podía arrendar sin garantía o que ahora todos los desalojos iban a ser de 30 días. No. Hay ahora tres bloques normativos que se aplican a distintos supuestos. En primer lugar, va a estar el nuevo régimen instituido por la LUC,
con estas características que venimos viendo, y para los casos únicamente de arrendamiento sin garantía, ¿sí? Solo para esos supuestos. Después van a estar los arrendamientos que se llamaban excluidos, es decir, los arrendamientos que sin ser estos sin garantía, quedaban por fuera del decreto de ley 14.219 y que se les aplicaba solo de ese decreto de ley lo concerniente a los desalojos y a las garantías. Y por último, los que todos ya sabemos, los contratos de arrendamientos incluidos en el decreto 14.219 que se rigen de regla por el 14.219 con prohibición de pacto de moneda extranjera, con plazos de estabilización legal y en lo no previsto por el Código Civil. Pero claramente son tres plexos normativos diferenciados y que no se interfieren unos a otros, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora cuáles son las condiciones de aplicación de este nuevo régimen y que lo hacen especial respecto a los ya existentes. La primera gran característica que tienen que tener estos arrendamientos para quedar comprendidos en esta nueva ley es que no se otorgue garantía por parte del arrendatario, ¿sí?, en aseguramiento de sus obligaciones a favor del arrendador. Precisamente porque la ley da cuenta de que la obtención de garantías era la dificultad para que los arrendatarios o potenciales arrendatarios pudieran acceder a viviendas. De modo tal, entonces, que el primer gran requisito es que haya ausencia de garantías. Y la ley es muy elocuente, muy enfática en este sentido, y dice garantías de ninguna especie. Pero acá empezamos ya a problematizar el tema. Porque, ¿qué pasa? En la teleología legal, lo importante es que no se le exija al arrendatario una garantía, porque eso es lo que dificulta el acceso a la vivienda. Pero, ¿qué pasa si en realidad el arrendador se procura él mismo una garantía sin exigirla al arrendatario? Por ejemplo, a través de un seguro de crédito que paga él mismo con su propio dinero. Ahí, también, si sucede eso, ese contrato queda excluido de la ley, de esta ley especial. Bueno, si nosotros vamos al tenor literal, parecería que sí queda excluido, porque tiene garantía. Claro, pero tiene una garantía respecto de la cual no resulta afectado el arrendatario, pues no es el que la presta ni es el que la paga. Bueno, problema a resolver. En segundo lugar, estos arrendamientos tienen que tener por destino casa-habitación, es decir, no pueden ser con destino industria y comercio. Es decir, solo casa-habitación, es decir, un lugar para residencia de sus habitantes, ¿sí? Lo que sí se admite es la posibilidad de un destino mixto, es decir, de un destino casa-habitación, pero que se le pueda agregar un taller doméstico o artesanal o estudio profesional con determinadas características que tienen que ver con que sea un emprendimiento empresarial de escasa magnitud. La ley habla de taller doméstico artesanal o estudio profesional. No habla, por ejemplo, de un pequeño comercio. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿y si la destinación mixta es con un pequeño comercio, una pequeña almacén, un pequeño kiosco? Ahí estamos cumpliendo el destino establecido legalmente, típicamente para regir estos arrendamientos por la nueva ley. Y bueno, parecería que no, porque el legislador, a sabiendas de que esta era una temática discutida ya en el decreto de ley 14.219, opta por no poner comercio, con lo cual parecería entonces que si hay una destinación mixta entre casa-habitación y comercio, no debería aplicarse la nueva ley. En tercer lugar, en cuanto al ámbito espacial de ubicación, ya dijimos que no importa dónde esté ubicado el inmueble, siempre que sea con destinación casa-habitación o destino mixto. Y después hay ciertas condiciones vinculadas a la forma y al contenido del contrato. En primer lugar, el contrato se tiene que extender por escrito. Pero atención, esto no configura una solemnidad. Es decir, no se establece esto como un requisito de validez del contrato, sino que la consecuencia de la inobservancia de la expresión escrita lo que acarrea es que ese contrato quede por fuera de la ley especial. Y lo digo especialmente porque he leído últimamente unos trabajos que dicen que es una solemnidad, pero cuya consecuencia no es arrastrar la nulidad, lo cual es un disparate, ¿verdad? Porque si es solemnidad, su inobservancia lleva a la nulidad del contrato, artículos 1252 y 1261 del Código Civil. De modo tal que decir que es una solemnidad,
pero que la consecuencia es otra, es un verdadero disparate. Por otro lado, la ley dice que se tiene que consignar expresamente el plazo y el precio del arriendo. Quiere decir que si no se consigna expresamente, el contrato va a quedar radiado de la nueva ley. Y por otra parte, la ley exige que haya un pacto escrito de sometimiento a la ley, es decir, que las partes incorporen una cláusula que digan que se someten libremente a el nuevo estatuto. Esto claramente apunta a tomar conciencia por parte de quienes suscriben un contrato en estas condiciones de que él mismo va a regirse por una normativa distinta a la preexistente. En cuanto a los plazos, dijimos, hay libertad, no hay plazos mínimos de estabilidad como el decreto 1419, el único límite que existe es el límite de 15 años que ya existía en el Código Civil, y hay una particularidad que ya nos daba cuenta la profesora Zuberro, que hay una prórroga automática legal, es decir, se introduce la prórroga automática como un elemento natural del contrato. Y la prórroga automática funciona de esta manera. Si faltando 30 días para el vencimiento del plazo originario no se comunica la voluntad de no prorrogar, el contrato se prorroga automáticamente por el mismo plazo originario. Es decir, que si era por 2 años, se prorroga por 2 años más. Con una aclaración que hace la propia ley, y es una aclaración que nosotros sugerimos hacer cuando fuimos al Parlamento a hablar de estos temas. Es decir, que la prórroga se tenía que hacer una referencia que igualmente no se podía sobrepujar el límite de los 15 años, porque si, por ejemplo, era un arrendamiento, supongamos por 8 años, y había una prórroga automática, eso nos llevaba a un plazo de 16 años. Pero la ley, felizmente, agregó una disposición que dice siempre con el límite anteriormente establecido. Es decir, que si se hace un contrato de arrendamiento por 8 años, la prórroga legal nunca va a ser de 8 años, sino que va a tener límite de 7, porque ya alcanza el tope legal de 15 años. ¿Es posible pactar desaplicar esta prórroga automática? Nosotros entendemos que sí, porque acá no está involucrado el orden público, la norma no está declarada de orden público, de modo tal que está en la autonomía de la voluntad poder pactar en el propio contrato la desaplicación de esta prórroga automática. En cuanto al régimen del precio, como dijimos, hay autonomía total para su fijación, ya lo decía la profesora, se puede fijar en moneda nacional, extranjera o a través de índices como la UR o la UIP o cualquier otro, entendemos nosotros, porque entendemos que no es taxativa esa enumeración. En cuanto al reajuste, el reajuste también está librado de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes son libres de pactar el índice de reajuste que deseen, pero si no pactan nada, acá hay otro elemento natural que se introduce, se aplica el reajuste por IPC. ¿Sí? Esto es interesante porque en los arrendamientos excluidos del decreto 1419, si no se pactaba reajuste, no había reajuste. ¿Sí? Ahora, acá no. Acá, si no se pacta reajuste, hay un reajuste supletorio que es el reajuste del IPC. ¿Sí? Seguimos. En cuanto al precio, hay una regulación supletoria del precio, es decir, no una regulación imperativa, es decir, que va a regir si las partes nada dicen. Que es que si no se dice nada, se entiende que el pago del arrendamiento es mensual y que se tiene que efectuar dentro de los 10 días de cada mes, lo que es la práctica usual en el mercado arrendaticio. Y después hay una norma imperativa, que establece que en ningún caso el arrendador puede exigir el pago por anticipado de más de una mensualidad. Esto tiene entera lógica, porque si precisamente acá lo que se está apuntando es a que el arrendador haga el sacrificio de tener un arrendamiento sin garantía, si el arrendador pudiera pactar que se le pagara el precio por adelantado, no está dando el sacrificio de alquilar sin garantía, ¿sí? Y se está beneficiando de todo un cúmulo de estímulos a su favor, pero no está corriendo ningún riesgo, porque de hecho le pagan el alquiler por adelantado. Por eso la ley lo que establece es que se puede pedir por adelantado, pero solo un mes de alquiler, lo cual es lo habitual también en el mercado, ¿verdad? Siempre el alquiler se paga por adelantado un mes antes de entrar a la finca. ¿Sí? En cuanto al régimen del precio, seguimos con la mora, ya nos ilustró el profesor Panuncio, esto es una modificación trascendental y a favor del arrendador. En primer lugar, se permite la mora automática, lo cual en la materia arrendaticia era un mecanismo prohibido, la mora automática. Es decir,
que se puede pactar que el inquilino entre en mora por la sola exigibilidad del arrendamiento seguida de falta de pago, ¿sí? Y aún no pactándose la mora automática, que naturalmente en todos los contratos va a existir, es decir, que la mora por intimación o la mora ex persona va a caer absolutamente en desuso en materia arrendaticia, pero si por esas casualidades no se incluye en el formulario la mora automática, se establece la posibilidad de que la intimación sea por telegrama colacionado, lo que para todos los arrendamientos estaba prohibido porque tenía que ser una intimación judicial, y además en el viejo régimen había que esperar un atraso de 10 días y después que se intimaba había que esperar 10 días hábiles más para que el arrendatario quedara incurso en mora. Ahora, no es necesario un atraso mínimo y después que se intima por telegrama colacionado bastan 3 días hábiles posteriores y no 10 días hábiles como se establece para los arrendamientos fuera de esta ley. Después se establece la indivisibilidad entre el alquiler y las obligaciones accesorias, como destacaba Panuncio, se incluye en esa indivisibilidad también el pago de gastos comunes. Este contrato también es susceptible de ser registrado o ser inscrito en los registros públicos con el efecto de resultar oponible a posibles adquirentes del inmueble, es decir, que si el arrendador vende el inmueble y el contrato está inscrito, el nuevo propietario va a estar obligado a respetar el plazo. La nueva ley utiliza una terminología más técnica, habla de oponibilidad, lo cual descarta la vieja tesis de Gamarra de que acá se producía una cesión de contrato, pero bueno, el efecto es parecido. De cualquier manera, como todos sabemos, en general los contratos de arrendamiento inmueble no se escriben, pero bueno, ahí está la posibilidad de hacerlo. En cuanto al subarrendamiento, la ley recoge ya los principios generales sobre el subarrendamiento en el sentido de que para que sea lícito pactar un subarrendamiento, el mismo tiene que estar pactado por escrito. Esta era la regla del decreto 1419 y era la regla del Código Civil de acuerdo a una modificación de una ley de 11.921. Hay una consecuencia importante acá de interferencia entre el arrendamiento y el subarrendamiento, muy propia de la figura del subcontrato, como lo es el subarrendamiento, que es la siguiente. La ley dice que si el arrendatario subarrienda a un precio mayor que el que le paga al arrendador, el arrendador tiene el derecho potestativo de incrementarle el alquiler al arrendatario hasta el monto que él le cobra a su vez a su subarrendatario. Esto evidentemente lo que tiende es a desestimular el subarrendamiento, ¿verdad? Lo cual parece lógico en una ley que trata de estimular, ¿verdad?, el acceso a la vivienda. Si alguien subarrienda es porque no tiene problema de vivienda. Si no tiene problema de vivienda, no debería beneficiarse percibiendo una diferencia entre el arrendamiento y el subarrendamiento. Esto estaba previsto en el decreto de ley 14.219, pero para los plazos legales, lo cual también tenía coherencia. Si el plazo legal era en beneficio del arrendatario, no podía lucrar dentro de un plazo legal. O sea que la teleología apunta a las mismas circunstancias, ¿sí? En cuanto a la cesión, está prohibida la cesión, como está prohibida actualmente en el Código Civil, si no es con el consentimiento del arrendador. Después hay una regulación imperativa, es decir, se establecen una serie de cláusulas que no se puede pactar, es decir, excepcionando el principio general de la autonomía de la voluntad. Lo primero que está prohibido pactar es la renuncia a los plazos de desalojo o lanzamiento. Eso no era necesario establecerlo porque dado que se trata de normas procesales de derecho público son inderogables. Por otro lado, esto sí es pertinente, se establece la prohibición de elevar el alquiler al vencimiento del plazo contractual, es decir, que durante el periodo de desalojo, vencimiento de plazo y lanzamiento no se puede elevar el alquiler, lo cual parece algo sin significación alguna, porque tratándose de un desalojo de 30 días, la posibilidad de que el inquilino esté en el inmueble pagando un poco más es bastante reducida, de modo tal que tampoco parece una consecuencia significativa en los hechos, pero además que aparece un poco desmentida por lo que prevé la siguiente cláusula prohibida. Dice que no se puede pactar una multa por no devolver el inmueble al vencimiento del plazo mayor a 5 veces el alquiler del arriendo.
lo que quiere decir implícitamente que hay permisión de poner una multa hasta 5 veces el valor del arriendo. Entonces, ¿qué sentido tiene que no se permita elevar el arriendo durante el periodo de 30 días de desalojo y lanzamiento si por otro lado permito pactar una multa por no entrega que rige durante el periodo de desalojo hasta 5 meses el monto del arriendo cuando el plazo de desalojo es 30 días? O sea, una inconsecuencia total y absoluta, porque esta prohibición de elevar el arriendo se va a disfrazar de multa hasta 5 veces el monto del arriendo, o sea que el inquilino va a terminar pagando el precio elevado por el plazo del desalojo y del lanzamiento. En cuanto a desalojos, bueno, ya lo explicó el profesor Panunzio, y no vamos a abundar sobre el tema. Sí hay una cuestión interesante que es, esto se introdujo a propuesta nuestra del Instituto de Derecho Civil cuando fuimos a la Comisión de Diputados, que es que nosotros cuando fuimos planteamos consagrar una figura penal que era que si el arrendador simulaba un arrendamiento sin garantía para quedar comprendido en la ley, cuando por atrás en definitiva le estaba exigiendo una garantía al arrendatario, ¿sí? Nosotros planteamos que ahí se podía introducir una figura penal. Creo que sabiamente el legislador terminó sí penando esa situación, pero a través de una multa, lo cual luego reflexionamos, pensamos que es más adecuado. Quiere decir que esto va a desestimular al arrendador vivo que pretenda gozar de los beneficios de esta ley, pero no padecer el arrendamiento sin garantía. Y esta ley, esta multa, la puede reclamar el inquilino y se cobra a su favor, ¿sí? Y además, además de esta multa, naturalmente, el inquilino accionado de desalojo bajo un esquema, supongamos, de 30 días, podrá acreditar como excepción que tenía garantía y gozará de los plazos de la normativa general. Y bueno, y esto en una apretada síntesis es cuanto les tenía para decir. Bueno, al profesor Elías Mantero le volvemos a agradecer su exposición, y con esto terminamos las exposiciones, pero ya tenemos allí planteadas unas cuantas preguntas. Le voy a pedir a Gabriela que las vaya leyendo. Muy bien. Me parece interesante porque además de las preguntas tenemos saludos, y destaco cómo esta modalidad de los intercambios a través de las plataformas virtuales, del Zoom en este caso, nos permiten, bueno, tienen sus aspectos más complicados, es difícil sustituir el contacto humano, pero al mismo tiempo tienen sus aspectos también beneficiosos, porque por ejemplo están participando de esta conferencia, bueno, colegas de diversos puntos del país. Tenemos participaciones de Tranqueras, de Paysandú, de 33, de Juan Saavedra, que me imagino que será Juan Pablo Saavedra, que deberíamos ubicarlo probablemente en Punta Colorada, aunque es un ciudadano universal, Juan Pablo. O sea que creo que esto es interesante. Gabriela, te pido que leas las preguntas que nos han hecho llegar. Muy bien, decano. Vamos a empezar justamente con la del doctor Juan Pablo Saavedra, estimamos nosotros que es Juan Pablo. Es para el doctor Mantero. Dice así: en el caso de destino mixto, vivienda y comercio, ¿no sería de aplicación el 103, estimo que es el artículo, del decreto ley 14219 que atiende al destino principal? No, digamos, a ver, si entiendo bien la pregunta, si hay una destinación mixta, casa, habitación y comercio que no está dentro de las previstas como susceptible de aplicación a este régimen, lo que va a determinar eso es que queda exiliado de este nuevo régimen y quedará comprendido bien en el decreto 1419, bien en el régimen de libre contratación, dependiendo de si es un arrendamiento incluido o excluido. Es decir, pero el criterio de la proponderancia del artículo 103, yo creo que directamente no se aplica porque el decreto de la ley 1419 es excluido expresamente, de modo tal que no se podrían convocar normas de un plexo normativo que expresamente resulta excluido.
O sea que en definitiva, insisto, aunque se trate de un destino comercio secundario, eso exilia a este contrato del régimen de la nueva ley y lo adscribe, en todo caso, en el decreto 1419 o autonomía de la voluntad, dependiendo si es un arrendamiento incluido o excluido. Muy bien, muchas gracias. Sigo con la pregunta de Guillermo de Césare, que dice: el doctor Aval en una clase virtual manifestó que no hay una remisión directa al CGP. Entonces habría que hacer un esfuerzo para integrar al CGP por vía del artículo 16 del Código Civil. A raíz de este planteo, quisiera saber si hay alguna opinión distinta a la del profesor. Ever, capaz que es para ti esto. Yo tengo una opinión distinta. Antero, va, adelante. Digamos, a ver, hay que ver qué se entiende por palabra integración, porque si por palabra integración decimos hay una laguna que merece ser rellenada a través de los procedimientos integrativos del artículo 16 del Código Civil, por las leyes análogas y demás, eso es una cosa. Pero también se emplea la palabra integración para referir a la complementariedad de cuerpos normativos diferentes, pero que no presuponen una laguna. Entonces, digamos, nosotros lo que entendemos con Alejandro Santi en una obra que presentaremos mañana, es que en realidad no es que haya una laguna en esta ley especial. Digamos, en todo lo que no regula específicamente esta ley, se aplican las normas procesales generales del CGP, pero no por integración, por aplicación directa respecto a aspectos que no están regulados especialmente. O sea, es decir, esto, si no tuviera una regulación especial, se regiría por la ley general, que es el Código General del Proceso y el decreto 1419. Como hay una ley especial, en lo especial deroga la general, pero la general se sigue aplicando para todo lo no excepcionado. Es decir, no es un mecanismo de integración en el sentido de laguna. Yo creo lo mismo, perdón, creo que es así también. Opino lo mismo, es decir, no creo que se trate de un vacío, sino simplemente de una ley especial, y en lo que no regulara, entonces se aplica lo otro, pero no por existencia de un vacío, de una laguna. No creo que sea el caso. Muy bien, gracias a ambos. Sigo con la pregunta de Ana Paula Araujo desde 33, que dice así: mi consulta es respecto de la prescripción de inmuebles. Si empecé a poseer hace más de 20 años, pero menos de 30, hoy quiero presentar la prescripción al juzgado. ¿Debo esperar a los 2 años? Porque el inciso primero del 467 de la ley dice: las prescripciones empeñadas deben ser empezadas a la fecha. Por lo que entiendo que se puede iniciar ahora. De lo contrario, no debería decir las posesiones empeñadas de nuevo a la fecha. No sé si quedó claro, tal vez sea para Jorge la pregunta. Sí, las prescripciones que tienen más de 20 años a la fecha, por imperio de la prórroga que en protección de los posibles perjudicados se dio, no van a operar hasta el 24 de julio de 2024. 22, perdón. 24 de julio de 2022. Estoy disléxico hoy, perdón. Por lo tanto, hoy no tiene derecho, hoy no hay prescripción al día de hoy, por más que haga más de 20 años. La operación va a operar recién en el 2022, en julio de 2022. Y ahí recién va a poder iniciar el trámite pidiendo la declaratoria. Muy bien, muchas gracias, profesor. Sigo. Valeria Leone dice: mi duda es la siguiente. El Código Civil en el artículo 1816 dice que se necesitan 2 atrasos si son pagos mensuales, bimensuales o trimestrales, y en pagos cuatrimestrales o más basta un atraso. En la LUC no me queda claro. ¿Alcanza un atraso para poder intimar el pago? Y agradecer la conferencia, las exposiciones. Sí, justamente, digamos, la LUC es un régimen especial que excepciona el Código Civil y el propio decreto de ley 1419. Basta el mero atraso en el pago de un alquiler o por ejemplo, los gastos comunes, dado que se trata de una deuda indivisible,
bueno, en gastos comunes son 2 meses, supongamos el alquiler, para Sí. que se pueda intimar e ingrese el arrendatario en una situación de incumplimiento que lo hace pasible de una demanda de desalojo por mal pagador y juicio ejecutivo. Sí, complemento lo que dijo Elías, estoy de acuerdo. Con el tema del alquiler no se necesita un determinado tiempo de atraso, bastaría con una sola mensualidad. Lo decía también recién a la pasada Elías, con los consumos, tributos y gastos comunes funciona distinto, porque ahí lo que dice la ley es que el arrendador tiene que haber pagado por lo menos 2 mensualidades de esos rubros para luego poderlos reclamar y considerarlos indivisibles como el alquiler. Ahí tiene que pagar primero para luego reclamar. Y ahí sí hablamos de 2 mensualidades. ¿Estamos de acuerdo, Elías? Correctísimo. Aprovecho. Perdón, Sí. ¿puedo agregar? Doctor de Cores. No, que el 1816 establece, digamos, esta necesidad de acumulación, pero para pedir la resolución del contrato, ¿no? No refiere, digamos, a la ejecución del mismo, sino a la resolución. Era eso. Bien, muchas gracias. Tenemos saludos de la doctora Beatriz Bugallo, de la escribana Claudia Olano, de la doctora Gisela Aguilar, saludos de exalumnos de la profesora Anzuberro, se me perdió por aquí, Valeria Rodríguez, exalumna de Elizabeth, personas desde Bella Unión, Romina, que no tengo el apellido, pero muchas gracias. Romina Y Machado. Romina Machado. Romina Machado, ahí está. Y Pedro Dávila pregunta, celebrado un contrato por Decreto Ley 14219 y como la persona no pagaba y no tiene garantías, se sustituyó el contrato por el que entró en vigencia el día 24 de julio del 2020. En este caso, ¿aplica exclusivamente la LUC? Muchas gracias, saludo por la conferencia también. ¿Es un contrato nuevo? ¿Rescindieron? ¿Es un contrato nuevo que rige a partir del 24 de julio? No sé. Parecería que dice Parecería eso. que sí. Sí. Bueno, el punto ahí, analizar, o sea, dicho así, si es un contrato nuevo, no habría problema alguno. El tema es si ahí no se está simulando una rescisión del contrato anterior, ¿verdad? Y una nueva contratación para quedar vinculado por un nuevo estatuto. Bueno, pero eso será un tema del caso Claro. concreto. Sí. Si lo rescinden, Sí. podrían rescindirlo. Sí. Tengo una pregunta ahora del arquitecto Daniel Dualde, que dice, bueno, agradece la conferencia y dice, veo que no hay ninguna referencia al inventario del inmueble y la recepción del mismo. No sé qué interpretan ustedes de esa pregunta. Que efectivamente no hay ninguna referencia a eso. No hay. Confirmo la apreciación. Hay referencias a inspecciones oculares que pueden estar pactadas en el contrato para que el arrendador las pueda solicitar sin más trámite, cuando lo entienda conveniente, para verificar, por ejemplo, el estado, que el uso es el adecuado. Y si no, también puede solicitar una inspección ocular como medida preparatoria cuando se supone que se subarrendó y no estaba permitido el subarrendamiento. Hay 2 artículos que se refieren a inspecciones oculares, pero coincido con Elías en que no se habla en ninguno de los casos de inventario. Voy a leer una pregunta más y le quiero decir a las personas que están haciendo preguntas y no están firmando con nombre y apellido, que como les dijimos al inicio de la conferencia no las vamos a leer. Si las quieren enviar de nuevo y nos da el tiempo, con mucho gusto. Yo estoy leyendo las preguntas en orden de acuerdo a la identificación, además de que esté bien hecha. Voy a ir con la pregunta del doctor Pablo Rimoli, que dice, bueno, saluda a los panelistas y agradece, y la pregunta es para el escribano Machado. ¿La LUC establece alguna modificación para el régimen de prescripción quinquenal previsto en la Ley 18.083? No, no modifica en absoluto. Sigue vigente. Muy bien. Sigue vigente. Lamentablemente, habría que revisarla. Es la de los asentamientos, lo aclaro para los demás que están en línea. Es una ley para revisarla, porque incluso tiene incoherencias, porque se puede prescribir hasta aquello que no admite una división en solares, de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial y a la ley de centros poblados, con la redacción dada por la ley de arrendamiento de ordenamiento.
Es una ley a revisar, hoy sigue vigente, tal cual el primer día. Gracias, profesor. Bueno, también saludos de Rodrigo Rolón, y leo la última pregunta que tengo, que también es para el escribano Machado, y dice, es de Verónica Álvarez, la doctora Verónica Álvarez, y dice, en cuanto a prescripciones de deudas, se fija en 10 años y 5 años para ejecutar. ¿Hubo modificaciones en la ejecución de vales? Muchas gracias, profesor. Y no, el trámite de ejecución de vales es el mismo, es un tema procesal. Está Ever ahí para respaldarme si me equivoco, pero el plazo de extinción de la prescripción extintiva de la deuda se cambió a 10 años, pero sigue siendo el mismo régimen, y el derecho de ejecutar se cambió a 5 años, pero sigue siendo el mismo régimen. Lo demás, no, ahí no hubo cambios en los regímenes, en los sistemas, ni en nada. Simplemente en los plazos. Disculpas, simplemente complementando. Sí, te estamos agradezco. hablando del artículo 12.17 que establece que la prescripción de 5 años para ejecutar. O Claro. se puede entender que es para ejecutar o para iniciar un juicio ejecutivo, en principio, ejecutivo o ejecución. Y digamos lo que son, pero no es lo que son prescriba. títulos de ejecución del CGP, digo yo, ¿no? Claro, sí, lo del 377 del CGP. Sí, bueno, esos números te los sabes tú, yo no. Pero sí, andan por ahí. Lo que pasa es que no es que el crédito prescriba, lo que prescribe es el derecho a reclamarlo, por ejemplo, el acreedor hipotecario que puede ir directamente a la vía de apremio, no es que se le prescriba el crédito, pero no podría, luego de 5 años, ir directamente a la vía de apremio, tendría que optar por hacer un juicio ordinario para reclamar su crédito. Incluso la ley dice que incluso el reconocimiento expreso no hace renacer el derecho. Pero es el derecho a la ejecución. Ahí va, hacerlo no quiere decir que no es la muerte del crédito. No, es la muerte. Tendrá que hacerlo por vía ordinaria. De la vía más abreviada, podríamos decir. Sí, ahí está. La muerte del crédito. Pero eso no cambió, ya era así. No, era así, pero ahora son 5 en vez de 10. Claro, está. Y debería ser menos también, pero bueno. Hay en derecho comparado muchísimos menores. Sí. Les leo, tenemos un par de saludos más de Gabriela Garín y también de Liliana Cabrera, que nos escribe desde Santiago de Chile, así que ya a esta altura estamos internacionales. Hasta cruzamos. Señor decano, he leído todas las preguntas que estaban identificadas, que la palabra es suya como para hacer el cierre, si le parece bien. Muchas gracias, Gabriela. Habrán visto que aprovechando esta audiencia tan amplia y tan variada en cuanto a los lugares desde los que nos están acompañando, aproveché ahora, mientras se hacía el intercambio de las preguntas, para poner allí en pantalla 3 cursos que estamos comenzando a partir del próximo 3 de noviembre. Empiezan el 3, el 4 y el 5 de noviembre. En el orden cronológico, el curso de Derecho Laboral Práctico es una segunda edición de un curso que dictamos el año pasado. Este empieza el 3 de noviembre. El curso de Derecho Transaccional, que empieza el 4 de noviembre. Y finalmente el curso sobre Gestión de la Evidencia en Formatos Digitales y Medios Electrónicos. Creo que son 3 actividades interesantes, probablemente dirigidas a públicos diferentes, de modo que nos interesaba que pudieran conocerlas y a quienes estén interesados, naturalmente que estamos a la orden. Bueno, otra vez el muy especial agradecimiento a todos los expositores, a todos quienes nos acompañaron. Ya estamos prácticamente finalizando este ciclo de conferencias, creo que nos quedan 2. El viernes. Una es el viernes, que vamos a tener nuevamente la participación del profesor Panuncio, acompañado del profesor Bordes, y la última es el 27, que va a estar a mi cargo. Bueno, y con eso vamos a estar finalizando este ciclo de conferencias. Les agradecemos nuevamente a todos y bueno, nos estamos
viendo en cualquier oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.